Las imágenes de las cámaras de seguridad del hogar de ancianos Sunset Manor mostraron a Harold Peterson caminando por la entrada principal exactamente a las 2. Llevaba puesto su cardigan marrón de siempre, su cabello plateado bien peinado, cargando el bastón de madera que había tallado él mismo durante su primer mes en la residencia. Lo que las cámaras no mostraron fue que esta sería la última vez que alguien vería a Harold Peterson con vida. Pero esa no es la parte más perturbadora de esta historia. Lo que los investigadores descubrieron 3 meses después revelaría que Harold Peterson había estado viviendo una mentira por más de 4 décadas, y su desaparición de ese hogar de ancianos en Wisconsin abriría la puerta a un caso de asesinato que había estado sin resolver desde cuando finalmente encontraron el cuerpo de Harold en el bosque detrás de la residencia. Los resultados de las pruebas de ADN no solo confirmaron su identidad, revelaron algo tan impactante que reescribiría todo lo que todos pensan que sabían sobre el hombre tranquilo y gentil, que había pasado sus últimos años jugando ajedrez con otros residentes y alimentando pájaros afuera de su ventana. Pero me estoy adelantando para entender cómo un simple caso de persona desaparecida se convirtió en uno de los avances más retorcidos de casos fríos en la historia de Wisconsin. Necesitamos regresar a esa tarde de martes, cuando Harold Peterson simplemente salió caminando del Sunset Manor y se desvaneció en el aire. Harold Peterson había sido un residente modelo en Sunset Manor por 3 años. El carpintero retirado de 78 años de Green Bay se había mudado a la residencia asistida en agosto de 2016, después de que su hija Sarah se preocupara por sus episodios crecientes de confusión y su incapacidad para mantener su pequeño departamento en el centro de la ciudad. Harold parecía adaptarse bien a la rutina de la vida institucional. Se despertaba cada mañana a las 6:30 am, desayunaba en el comedor comunal y pasaba sus días participando en actividades que el personal había diseñado cuidadosamente para mantener a los residentes comprometidos y mentalmente estimulados. Cada martes, sin falta, Harold daba su caminata vespertina por el área del jardín de la residencia. El personal del Sunset Manor había aprendido a esperarlo exactamente a las 2:15. Harold típicamente pasaba aproximadamente 1 hora afuera, a veces deteniéndose para charlar con otros residentes, pero más frecuentemente simplemente observando las estaciones cambiantes desde su banco favorito cerca del roble que había sido plantado cuando la residencia abrió por primera vez en mi. La enfermera Patricia Williams lo vio terminar su almuerzo de pastel de carne y puré de papas en el comedor. La coordinadora de actividades Janet Rorides habló brevemente con él alrededor de las 2:40 p.m., cuando declinó unirse al juego de bingo de la tarde, explicando que prefería su caminata. El miembro del personal de cocina Miguel Santos notó a Harold recogiendo su cardigan del guardarropa cerca de la entrada principal. Todo era perfectamente normal, perfectamente predecible, perfectamente rutinario, hasta que no lo fue. Cuando Harold no regresó para la cena a las 5:30 p.m., el personal inicialmente asumió que simplemente había perdido la noción del tiempo. Harold ocasionalmente se confundía sobre horarios, una ocurrencia común entre residentes lidiando con demencia en etapa temprana. Pero cuando Patricia Williams fue a revisarlo en su habitación a las 6:15 p.m. y la encontró vacía, la preocupación comenzó a crecer. Harold nunca se perdía la cena. La comida era uno de los pocos placeres que aún parecía disfrutar completamente, y nunca en 3 años de residencia había faltado a aparecer en el comedor cuando se servía la comida nocturna. Las imágenes de seguridad revelaron la verdad perturbadora. Harold efectivamente había salido para su caminata vespertina habitual, pero en lugar de doblar a la izquierda hacia el área del jardín, había continuado derecho por la entrada principal y hacia el estación. Las cámaras lo mostraron caminando constantemente por el asfalto, su bastón de madera golpeando contra el suelo con cada paso. Llegó al borde de la propiedad de la residencia, donde los terrenos mantenidos daban paso a un bosque denso, y simplemente siguió caminando. La última imagen clara mostró a Harold desapareciendo en la línea de árboles a las 2:49 p.m. Aunque sí experimentaba confusión ocasional, Harold nunca había mostrado signos de comportamiento errante.
Los residentes que intentaban dejar la residencia sin permiso típicamente exhibían angustia o agitación. Harold parecía calmado, decidido, como si supiera exactamente a dónde iba y por qué. Las imágenes de seguridad sugerían que esto no era un anciano confundido perdiéndose, sino más bien alguien tomando una decisión deliberada de irse. Los esfuerzos de búsqueda inicial fueron inmediatos y comprensivos. Sunset Manor tenía protocolos establecidos para residentes desaparecidos, y fueron implementados dentro de minutos de descubrir la ausencia de Harold. Los miembros del personal formaron equipos de búsqueda y comenzaron a peinar el área boscosa detrás de la residencia, gritando el nombre de Harold y usando linternas mientras la luz del día se El departamento de policía local fue contactado a las 7:15 p.m. y los oficiales llegaron dentro de 20 minutos para coordinar un esfuerzo de búsqueda más sistemático. La detective Isa Chen del departamento de policía de Green Bay tomó control de la investigación. Chen era una veterana de 15 años con experiencia extensa en casos de personas desaparecidas, particularmente aquellos involucrando individuos ancianos con impedimentos. Su primera prioridad era establecer una línea de tiempo y reunir información sobre el estado mental de Harold, condición médica y cualquier factor que pudiera explicar su partida repentina de la residencia. Los registros médicos pintaban la imagen de un hombre en relativamente buena salud para su edad. La demencia de Harold estaba en sus etapas tempranas, causando confusión ocasional sobre fechas o nombres, pero no la desorientación severa que típicamente llevaba a comportamiento errático. Tomaba medicamentos para presión alta y artritis, pero nada que explicara cambios súbitos de comportamiento. Su hija Sarah, quien visitaba 2 veces por semana, insistió que Harold había parecido normal durante su última visita el domingo, discutiendo planes para su próximo cumpleaños y expresando interés en la fiesta de Halloween de la residencia programada para la siguiente semana. Mientras la búsqueda entraba en su segundo día, el alcance se expandió más allá del área inmediata alrededor del Sunset Manor. Voluntarios de la comunidad se unieron a equipos profesionales de búsqueda y rescate, creando un patrón de cuadrícula que se extendía 5 millas en cada dirección desde donde Harold había sido visto por última vez. Helicópteros equipados con cámaras de imagen térmica volaron sobre el bosque denso, buscando firmas de calor que pudieran indicar la ubicación de Harold. Se trajeron perros de búsqueda para seguir su rastro de olor, que los llevó profundo en el bosque antes de desaparecer misteriosamente cerca de un pequeño arroyo que corría por el área. El clima de octubre complicó significativamente los esfuerzos. Las temperaturas caían por debajo del punto de congelación cada noche, aumentando las preocupaciones sobre la supervivencia de Harold si aún estaba vivo en algún lugar del desierto. Había estado usando solo su cardigan sobre una camisa ligera, ropa que proporcionaría protección mínima contra el duro otoño de Wisconsin. Los equipos de búsqueda trabajaron las 24 horas, usando luces de alta potencia para continuar sus esfuerzos después del anochecer, pero la vasta extensión de bosque y el terreno desafiante hicieron imposible cubrir cada área posible donde Harold podría haber buscado refugio. Al final de la primera semana, la búsqueda oficial fue reducida a un esfuerzo más específico enfocado en áreas identificadas como más probables de producir resultados. La detective Chen continuó su investigación, entrevistando a cada miembro del personal y residente en Sunset Manor que pudiera tener perspicacia sobre el estado mental de Harold o razones potenciales para irse. Lo que emergió fue una imagen consistente de un hombre que había parecido contento con su vida en la residencia, quien había establecido rutinas y relaciones que parecían satisfacer sus necesidades. Las entrevistas sí revelaron un detalle potencialmente significativo. Varios residentes reportaron que Harold había parecido más introspectivo de lo usual durante las semanas previas a su desaparición. Agnes Miller, quien frecuentemente se sentaba con Harold durante las comidas, mencionó que había estado haciendo preguntas inusuales sobre perdón y redención. Robert Hughes, ocasional compañero de ajedrez de Harold, recordó conversaciones donde Harold parecía preocupado con memorias de su pasado, particularmente sus años más jóvenes, trabajando construcción en Milwaukee durante Estas observaciones sugerían que Harold podría haber estado luchando con memorias o culpa sobre algo de su pasado, pero ninguno de los residentes pudo proporcionar detalles específicos sobre lo que podría haber estado molestándolo. Los registros de la residencia mostraron que Harold
Nunca había discutido su vida anterior en detalle con miembros del personal, prefiriendo enfocarse en sus necesidades inmediatas y actividades diarias en lugar de reminiscencias sobre décadas previas. La investigación tomó un giro inesperado cuando la detective Chen decidió examinar las pertenencias personales de Harold más cuidadosamente. Su habitación en Sunset Manor contenía las posesiones típicas de un residente de cuidado a largo plazo: fotografías de miembros de la familia, algunos libros, ropa apropiada para vida institucional, y varios artículos personales que proporcionaban comodidad y familiaridad. Pero escondido debajo de una pila de revistas en el cajón del tocador de Harold, Chen descubrió un sobremanila conteniendo documentos que arrojaron su pasado bajo una luz muy diferente. El sobre contenía recortes de periódico del Milwaukee Journal Sentinel, todos fechados de agosto y septiembre. Los artículos describían la investigación sobre la desaparición de María Santos, una secretaria de 34 años, que había desaparecido de su apartamento en el tercer barrio de... María había sido vista por última vez saliendo del trabajo en una compañía de construcción del centro, y su carro había sido encontrado abandonado en un garaje de estacionamiento a 3 cuadras de su edificio de apartamento. El caso había recibido atención mediática significativa porque María era una madre soltera cuya hija de 8 años había estado quedándose con parientes cuando desapareció. Lo que hacía significativos estos recortes era la aparente obsesión de Harold con preservar. Los artículos de periódico habían sido cuidadosamente recortados y almacenados en orden cronológico, con ciertos pasajes resaltados en marcador amarillo. Notas escritas en la letra de Harold llenaban los márgenes, principalmente preguntas sobre el progreso de la investigación y especulación sobre lo que podría haberle pasado a María Santos. Algunas de las notas parecían ser recientes, sugiriendo que Harold había continuado revisitando estos materiales regularmente incluso 40 años después de la desaparición de María. La detective Chen inmediatamente contactó al Departamento de Policía de Milwaukee para preguntar sobre el caso Santos. La investigación había quedado sin resolver dentro de meses de la desaparición de María, sin sospechosos viables y sin evidencia física que apuntara hacia juego sucio. El caso permanecía oficialmente abierto, pero no había sido investigado activamente en décadas. El detective que había trabajado originalmente el caso, ahora retirado, confirmó que trabajadores de construcción habían sido entrevistados como testigos potenciales, ya que el lugar de trabajo de María la ponía en contacto con hombres de varios sitios de construcción alrededor de la ciudad. La conexión entre Harold Peterson y María Santos permanecía poco clara, pero los recortes de periódico sugerían algún nivel de involucramiento, o al menos interés obsesivo que iba mucho más allá de la preocupación comunitaria normal sobre un caso de persona desaparecida. Chen solicitó los registros de empleo de Harold de los incidentes, esperando determinar si había trabajado para alguna de las compañías de construcción que habían sido investigadas en conexión con la desaparición de María. Mientras esperaba esos registros, la búsqueda de Harold continuó con urgencia renovada. El descubrimiento de los recortes de periódico había transformado su desaparición de un simple caso de un hombre anciano con demencia perdiéndose en el bosque a una investigación criminal potencial con implicaciones que se extendían 4 décadas atrás. Si Harold había estado involucrado en la desaparición de María Santos, su decisión de caminar hacia el bosque podría representar algo más siniestro que confusión o desesperación. El avance llegó el 18 de enero de 2020. Exactamente 3 meses y 3 días después de la desaparición de Harold. Un grupo de esquiadores de fondo explorando los senderos detrás de Sunset Manor descubrió lo que parecía ser ropa atrapada en las ramas de un árbol caído aproximadamente 2 millas de donde Harold había sido visto por última vez en las cámaras de seguridad. El cardigan marrón fue inmediatamente reconocible como el que Harold había estado usando, y un examen más cercano del área reveló artículos adicionales: su bastón de caminar, roto en 2 pedazos. El cuerpo fue descubierto en una depresión natural al lado de un arroyo congelado, parcialmente oculto por hojas caídas y escombros que se habían acumulado durante los meses de invierno. La ubicación estaba a menos de 50 yardas de donde los esquiadores habían encontrado el cardigan, en un área que los equipos de búsqueda habían pasado múltiples veces, pero donde el terreno y la vegetación habían prevenido un examen exhaustivo. Harold parecía haber muerto por exposición, aunque la causa exacta de muerte requeriría análisis forense para determinar definitivamente. Lo que pasó después transformaría la muerte de Harold
Peterson del final trágico de la vida de un hombre anciano a uno de los avances de casos fríos más significativos en la historia de Wisconsin. La detective Chen, aún desconcertada por los recortes de periódico encontrados en la habitación de Harold, decidió solicitar análisis de ADN de su resto. El procedimiento estándar no requería tal prueba para lo que parecía ser una muerte accidental, pero los instintos de Chen le dijeron que la historia de Harold podría ser más compleja de lo que inicialmente parecía. La muestra de ADN fue procesada en el Laboratorio Estatal de Crimen de Wisconsin-Madison, donde la técnica Sarah Williams extrajo material genético de los restos de Harold y lo corrió por la base de datos estatal de casos criminales. Lo que encontró envió ondas de choque por la comunidad de aplicación de la ley. El ADN de Harold Peterson era una coincidencia perfecta para evidencia biológica que había sido recolectada del apartamento de María Santos en 1900, pero nunca había sido analizada exitosamente debido a las limitaciones de la tecnología forense de la época. La evidencia consistía en fibras de cabello y células de piel que los investigadores de la escena del crimen habían recuperado del dormitorio de María, preservadas en bolsas de evidencia que habían estado en almacenamiento por más de 40 años esperando avances científicos que pudieran desbloquear su secreto. La coincidencia de ADN proporcionó prueba concluyente de que Harold Peterson había estado presente en el apartamento de María Santos en algún momento antes de su desaparición, estableciendo una conexión directa entre el tranquilo residente del hogar de ancianos y un caso de asesinato que había permanecido sin resolver por 4 décadas. Pero la historia estaba lejos de terminar. La evidencia de ADN era solo el comienzo de una investigación que revelaría la verdadera identidad de Harold Peterson y expondría un patrón de violencia que había permanecido oculto por la mayor parte de su vida adulta. La detective Chen contactó la unidad de casos fríos del Departamento de Policía de Milwaukee, y dentro de días, se formó una fuerza de tarea conjunta para examinar las implicaciones de la coincidencia de ADN y determinar a qué otros crímenes Harold podría haber estado conectado. Los registros de empleo que Chen había solicitado semanas antes finalmente llegaron, confirmando que Harold Peterson efectivamente había trabajado para Morrison Construction. La compañía había sido contratada para renovar varios edificios en el tercer barrio, incluyendo el complejo de oficinas donde María Santos trabajaba. Esto colocó a Harold en la ubicación correcta en el tiempo correcto para haber encontrado a María, y su acceso a sitios de construcción por toda el área le habría dado conocimiento detallado del vecindario donde ella desapareció. Más perturbador fue el descubrimiento de que Morrison Construction había empleado a Harold en múltiples proyectos por toda el área de Milwaukee durante los finales de los 10 periodos que correspondían con varios otros casos sin resolver de personas desaparecidas involucrando mujeres jóvenes. La detective Patricia Rodríguez, quien dirigía la unidad de casos fríos de Milwaukee, comenzó el proceso meticuloso de cruzar referencias de la historia laboral de Harold con casos abiertos de esa era, buscando patrones que pudieran indicar un ofensor serial que había logrado evitar detección por décadas. El perfil psicológico que emergió pintaba la imagen de un hombre que había compartimentalizado exitosamente sus impulsos violentos, mientras mantenía la fachada de un comerciante confiable y trabajador. Los registros de empleo de Harold mostraron trabajo constante y evaluaciones positivas de supervisores que lo recordaban como puntual, hábil y fácil de trabajar. Sus vecinos en el edificio de apartamentos, donde vivió durante los 1980s, lo describieron como callado y educado, alguien que se mantenía a sí mismo, pero siempre estaba dispuesto a ayudar con reparaciones menores o tareas de mantenimiento. Esta habilidad de presentar un exterior normal y útil, mientras ocultaba comportamiento depredador, era consistente con perfiles de asesinos seriales, que operaron exitosamente por periodos extendidos sin detección. El trabajo de Harold como trabajador de construcción le proporcionó movilidad, acceso a víctimas potenciales y razones legítimas para estar en varios vecindarios por todo Milwaukee. La naturaleza transitoria del trabajo de construcción también significaba que podía desaparecer de áreas después de cometer crímenes, reduciendo la probabilidad de que testigos lo conectaran con múltiples incidentes. La investigación se expandió para incluir casos de personas desaparecidas de otras ciudades donde Harold había vivido o trabajado. Su historia de empleo mostró periodos en Madison, Eau Claire y Green Bay, cada uno correspondiente con proyectos de construcción que lo habían llevado lejos de Milwaukee por meses. Los detectives en cada una de estas jurisdicciones comenzaron a revisar sus archivos de casos fríos, buscando desapariciones sin resolver que podrían estar conectadas con la presencia de Harold
en sus comunidades. El avance que finalmente revelaría el alcance completo de los crímenes de Harold vino de una fuente inesperada. Margaret Santos, la hija de María, quien había tenido 8 años cuando su madre desapareció, había pasado décadas buscando respuestas sobre lo que había pasado. Ahora de 48 años, y trabajando como trabajadora social en Chicago, Margaret había mantenido contacto con la policía de Milwaukee y había sometido su ADN a bases de datos genealógicas con la esperanza de que avances en ciencia forense eventualmente pudieran identificar al asesino de su madre. Cuando la detective Rodríguez contactó a Margaret para informarle sobre la coincidencia de ADN con Harold Peterson, la respuesta de Margaret fue inmediata y sorprendente. Ella reconoció el nombre. Harold Peterson había sido uno de los trabajadores de construcción que había realizado mantenimiento en el edificio de oficinas donde su madre trabajaba durante las semanas antes de su desaparición. Margaret recordó que su madre había mencionado que uno de los trabajadores había estado haciendo preguntas personales sobre su horario y su situación de vivienda, preguntas que habían hecho a María lo suficientemente incómoda para mencionarlas en casa. Esta revelación proporcionó contexto crucial para entender cómo Harold había seleccionado y dirigido a sus víctimas. En lugar de encuentros aleatorios, sus crímenes parecían involucrar observación y planificación cuidadosa. Su posición como trabajador de construcción le dio oportunidades de interactuar con víctimas potenciales en entornos profesionales donde su presencia no parecería amenazante o inusual. Podía aprender sobre sus rutinas, sus vidas personales y sus vulnerabilidades, mientras mantenía la pretensión de simplemente hacer su trabajo. El reexamen forense del apartamento de María Santos, usando técnicas modernas de análisis de escena del crimen, reveló evidencia adicional que había sido perdida o malinterpretada. Trazas microscópicas de materiales de construcción, encontradas en el dormitorio de María, coincidieron con muestras del proyecto de renovación en su edificio de oficinas, proporcionando confirmación adicional de la presencia de Harold en la escena. Más significativamente, los investigadores descubrieron evidencia sugiriendo que la desaparición de María había sido cuidadosamente planificada en lugar de oportunista. Artículos personales que parecían estar faltando del apartamento de María incluían ropa y artículos de tocador que serían necesarios para una ausencia extendida, sugiriendo que Harold la había forzado a empacar una maleta antes de llevársela de su hogar. Esto indicaba un nivel de premeditación y organización que era consistente con alguien que había cometido crímenes similares antes y había desarrollado métodos para evitar detección. La búsqueda de los restos de María Santos se volvió una prioridad para la fuerza de tarea conjunta. Los recortes de periódico de Harold habían contenido mapas detallados de Milwaukee con ciertas áreas marcadas en tinta roja, ubicaciones que los investigadores ahora se daban cuenta podrían indicar dónde había dispuesto de los cuerpos de sus víctimas. Se desplegaron radar que penetra el suelo y perros cadáver para buscar estas áreas, enfocándose en sitios de construcción donde Harold había trabajado y donde habría tenido acceso a equipo pesado que podría ser usado para ocultar evidencia. El primer descubrimiento vino en marzo de 2020, cuando los buscadores encontraron restos humanos enterrados debajo de lo que había sido la fundación de un edificio demolido. El análisis de ADN confirmó que los restos pertenecían a María Santos, finalmente proporcionando a su hija el cierre que había buscado por más de 40 años. Pero la tumba de María también contenía evidencia de otros crímenes de Harold, pertenencias personales, que pertenecían a al menos 3 otras mujeres, que habían desaparecido de Milwaukee durante los principios de los... Este descubrimiento abrió nuevas avenidas de investigación, mientras los detectives trabajaron para identificar a las otras víctimas y determinar el alcance completo de la actividad criminal de Harold. Las pertenencias incluían joyería, documentos de identificación y ropa que proporcionaron pistas sobre mujeres que habían desaparecido sin rastro décadas antes. Cada artículo representaba no solo evidencia de un crimen, sino una vida que había sido cortada, y familias que habían pasado años preguntándose qué había pasado a sus seres queridos. La investigación reveló que Harold Peterson había sido uno de los asesinos seriales más prolíficos de Wisconsin, responsable de al menos, sus víctimas eran todas mujeres jóvenes entre las edades de 20. Su método de operación involucró observación y planificación cuidadosa, seguido de secuestro de los hogares de las víctimas durante horas nocturnas cuando era improbable que fueran extrañadas hasta el día siguiente. Lo que hacía a Harold particularmente peligroso era su habilidad de ganar la confianza de sus víctimas antes de atacarlas. Varios testigos, que lo habían encontrado durante el periodo cuando estaba matando activamente, lo describieron como útil y educado,
alguien que ofrecía asistencia para cargar comestibles o proporcionaba direcciones cuando se le pedía. Esta fachada de utilidad le permitía acercarse a víctimas potenciales sin activar sus instintos defensivos, haciendo más fácil para él someterlas cuando surgía la oportunidad. El análisis psicológico de los patrones de comportamiento de Harold reveló un hombre que era impulsado por una necesidad de control y dominación que satisfacía a través de violencia contra mujeres vulnerables. Su elección de víctimas, mujeres jóvenes viviendo independientemente en áreas urbanas, reflejó tanto sus preferencias como su evaluación de quién sería más fácil de dirigir sin generar atención policial inmediata. El hecho de que preservó recortes de periódicos sobre sus crímenes sugirió que derivaba satisfacción continua de revivir sus actos violentos y seguir las investigaciones sobre las desapariciones de sus víctimas. La decisión de Harold de caminar hacia el bosque detrás de Sunset Manor esa tarde de octubre parecía haber sido motivada por su comprensión de que avances en tecnología de ADN eventualmente expondrían sus crímenes. Los recortes de periódico encontrados en su habitación incluían artículos recientes sobre casos fríos, siendo resueltos a través de genealogía genética, sugiriendo que entendía las implicaciones de estos desarrollos para su propia situación. En lugar de enfrentar arresto y juicio, había elegido terminar su vida en sus propios términos, llevando sus secretos con él al desierto de Wisconsin. El caso de Harold Peterson demostró cuán efectivamente los asesinos seriales podían esconderse dentro de comunidades ordinarias, usando empleo legítimo y relaciones sociales para enmascarar su comportamiento depredador. Sus crímenes habían permanecido indetectados por más de 40 años no por técnicas criminales sofisticadas, sino porque había entendido cómo mezclarse en el tejido social de sus comunidades, mientras seleccionaba cuidadosamente víctimas cuyas desapariciones no generarían esfuerzos de investigación sostenibles. Para las familias de las víctimas de Harold, su muerte representó tanto cierre como frustración. Finalmente tenían respuestas sobre lo que había pasado a sus seres queridos, pero nunca tendrían la oportunidad de confrontar al hombre que había destruido sus vidas o de oírlo explicar por qué había elegido matar a sus hijas, hermanas y madre. La justicia que habían buscado por décadas tendría que venir del conocimiento de que Harold Peterson nunca podría lastimar a nadie más, y de la paz de finalmente conocer la verdad sobre sus pérdidas. La decisión de la detective Chen de perseguir pruebas de ADN a pesar de la naturaleza aparentemente directa de la muerte de Harold, había prevenido que uno de los casos de asesinato serial más significativos de Wisconsin permaneciera para siempre sin resolver. Sus instintos sobre los recortes de periódico y su disposición de mirar más allá de las explicaciones obvias habían proporcionado justicia para múltiples familias y cierre para casos que habían atormentado a la aplicación de la ley por generación. El caso de Harold Peterson también resaltó la importancia de preservar evidencia incluso cuando el análisis inmediato no es posible, ya que avances tecnológicos pueden eventualmente desbloquear secretos que métodos forenses más antiguos no podrían revelar. La evidencia de ADN que resolvió estos asesinatos había estado en almacenamiento por más de 40 años, esperando que la ciencia alcanzara las necesidades de la investigación criminal. Mientras los investigadores continuaron juntando las piezas del alcance completo de los crímenes de Harold Peterson, descubrieron que su historia era mucho más compleja de lo que alguien había realizado inicialmente. El hombre tranquilo y gentil que había pasado sus años finales en Sunset Manor alimentando pájaros y jugando ajedrez, había sido uno de los depredadores más peligrosos en la historia criminal de Wisconsin. Y su muerte había permitido finalmente que sus víctimas descansaran en paz. Las secuelas del caso de Harold trajeron desarrollos inesperados que continuarían impactando a los investigadores mucho después de que pensaron que habían descubierto todos sus secretos. En febrero de 2021, más de un año después de su muerte, trabajadores de construcción renovando la casa de la infancia de Harold en Green Bay hicieron un descubrimiento que agregaría otro capítulo horrible a su historia. Detrás de una pared falsa en el sótano, encontraron una colección de pertenencias de niños, juguetes, ropa y artículos personales que claramente no pertenecían a Harold o su familia. La detective Chen fue llamada a la escena, y lo que vio le hizo darse cuenta de que los crímenes de Harold Peterson podrían haber comenzado mucho antes de lo que alguien había imaginado. Los artículos parecían datar de los 1960s, cuando Harold habría sido un adolescente viviendo en la casa con sus padres. Más perturbador aún, varios de los artículos coincidían con descripciones de pertenencias que habían desaparecido con niños que habían desaparecido del área de Green Bay durante esa década. Casos que nunca habían sido resueltos,
y habían sido largamente olvidados por la aplicación de la revelación de que Harold podría haber estado matando desde su adolescencia motivó un reexamen completo de casos de niños desaparecidos de Green. La detective de casos fríos María González fue asignada para liderar esta nueva fase de la investigación, trabajando con evidencia envejecida y declaraciones de testigos, que en algunos casos tenían más de 50 años. El desafío era inmenso. Muchos de los investigadores originales habían muerto, testigos se habían dispersado o fallecido, y evidencia de esa era había sido almacenada bajo condiciones que hacían el análisis forense extremadamente difícil. Sin embargo, la investigación produjo resultados perturbadores. El análisis de ADN de varios artículos encontrados en el sótano de la casa de la infancia de Harold coincidió con perfiles genéticos de evidencia recolectada durante las investigaciones originales de 3 casos de niños desaparecidos desde 8 años. Quien había desaparecido mientras montaba su bicicleta a la escuela, Susan Martínez, de 10 años, quien había desaparecido de un patio de recreo cerca de su casa, y David Williams, quien había sido visto por última vez caminando a una tienda de la esquina para comprar dulces. Las familias de estos niños habían soportado más de 50 años de incertidumbre, nunca sabiendo si sus seres queridos habían sido secuestrados, asesinados, o habían sobrevivido de alguna manera y estaban viviendo en algún lugar bajo identidades diferentes. La evidencia de ADN del escondite del sótano de Harold finalmente proporcionó las respuestas que habían buscado durante medio siglo. Pero la verdad era más horrible que cualquier cosa que habían imaginado durante sus décadas de esperanza y pregunta. La madre de Timmy Chen, ahora de 89 años, y viviendo en un hogar de ancianos en Milwaukee, se desplomó cuando la detective González le informó que el caso de su hijo finalmente había sido resuelto. Había pasado 54 años preguntándose qué había pasado a Timothy, nunca volviéndose a casar porque no podía soportar la idea de seguir adelante, mientras el destino de su hijo permanecía desconocido. La confirmación de que Harold Peterson había matado a Timothy proporcionó cierre, pero también abrió heridas que nunca habían sanado completamente. La investigación sobre la infancia de Harold reveló señales de advertencia que habían sido pasadas por alto o malentendidas por adultos en su vida. Los registros escolares mostraron que Harold había mostrado problemas de comportamiento desde una edad temprana, incluyendo crueldad hacia animales e interés inapropiado en niños más pequeños. Los maestros habían notado su tendencia a aislarse y sus dibujos perturbadores que representaban violencia y muerte. Sin embargo, en una era cuando el entendimiento de trastornos psicológicos infantiles era limitado, estas señales habían sido desechadas como una fase que Harold eventualmente superó. Los padres de Harold, ambos fallecidos para el momento en que sus crímenes fueron descubiertos, aparentemente habían estado conscientes del comportamiento perturbador de su hijo, pero habían elegido ocultarlo en lugar de buscar a miembros de la familia que aún estaban vivos, revelaron que la madre de Harold había mencionado encontrar cosas problemáticas en su dormitorio durante sus años adolescentes, pero nunca había especificado qué eran esas cosas, o había tomado alguna acción para abordarla. La cultura de los 60s, que enfatizaba mantener problemas familiares privados, había prevenido que Harold recibiera la intervención psicológica que podría haber prevenido sus crímenes posteriores. El perfil psicológico expandido de la Foster reveló que Harold Peterson representaba una categoría extremadamente rara de asesino serial, alguien que había comenzado a matar en la infancia y había continuado a través de su vida adulta con solo breves periodos de inactividad. Su habilidad de escalar de matar niños a dirigirse a mujeres adultas demostró un nivel de adaptabilidad y sofisticación criminal que lo convirtió en uno de los ofensores más peligrosos en la historia criminal americana. El descubrimiento de los crímenes de la infancia de Harold también explicó ciertos aspectos de su comportamiento adulto que habían desconcertado a los investigadores. Su elección de trabajar en construcción, sus movimientos frecuentes entre ciudades, y su selección cuidadosa de víctimas, que vivían solas, todo tenía más sentido cuando se veía como tácticas desarrolladas durante décadas de experiencia criminal. Harold no había sido simplemente un trabajador de construcción que casualmente mataba, había sido un asesino que había elegido trabajo de construcción porque proporcionaba cobertura perfecta para sus crímenes. La investigación expandida reveló que Harold había matado al menos 21 personas durante un lapso de más de 40 años, convirtiéndolo en uno de los asesinos seriales más prolíficos en la historia americana. Sus víctimas iban desde niños de tan solo 7 años hasta adultos en sus 30s,
y sus crímenes habían tomado lugar a través de múltiples estados y décadas. El alcance geográfico y temporal de sus actividades había prevenido que agencias de aplicación de la ley reconocieran los patrones que podrían haber llevado a su detección anterior. El caso de Harold Peterson se volvió un hito en investigación criminal, demostrando tanto el poder de la ciencia forense moderna para resolver casos de décadas de antigüedad, como la importancia de cooperación interagencial en el rastreo de ofensores seriales que operan a través de límites jurisdiccionales. El caso motivó cambios en cómo se conducen investigaciones de personas desaparecidas y cómo se preserva evidencia para análisis futuro, usando tecnologías que aún no existen. Para las familias de las víctimas de Harold, la resolución de estos casos trajo una mezcla de alivio y dolor renovado. Después de décadas de incertidumbre, finalmente tenían respuestas sobre lo que había pasado a sus seres queridos, pero esas respuestas confirmaron sus peores temores y los forzaron a confrontar la realidad de que sus niños, hermanas, hijas y madres habían muerto a manos de un monstruo que había continuado viviendo una vida normal durante décadas después de destruir la suya. La historia de Harold Peterson sirve como un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más ordinarias y que las personas en quienes más confiamos podrían ser las capaces del mayor daño. Su transformación de un residente útil de hogar de ancianos a uno de los asesinos seriales más notorios de América demuestra la importancia de mirar más allá de apariencias superficiales y permanecer vigilantes por señales de comportamiento depredador, incluso en los lugares más inesperados. Mientras la investigación finalmente llegó a su fin, la detective Chen reflexionó sobre el viaje que había comenzado con un simple caso de persona desaparecida y había terminado con la exposición de una de las empresas criminales más extensas en la historia de Washington. La muerte de Harold Peterson en el bosque detrás de Sunset Manor había parecido inicialmente como un final trágico a la vida de un hombre anciano, pero en realidad había sido la llave que desbloqueó décadas de crímenes ocultos y proporcionó justicia para víctimas cuyas familias habían esperado vidas enteras por respuestas. El caso de Harold Peterson será estudiado por investigadores criminales, científicos forenses y analistas de comportamiento durante años por venir, sirviendo tanto como una historia de advertencia sobre los peligros que pueden acechar dentro de comunidades ordinarias como un testimonio al poder de persistencia y tecnología avanzada para eventualmente traer incluso los crímenes más cuidadosamente ocultos a la luz. Mientras los investigadores se preparaban para cerrar los libros sobre los crímenes de Harold Peterson, reflexionaron sobre las lecciones aprendidas de un caso que había revelado cuán efectivamente un asesino serial podía esconderse dentro de la sociedad. La historia de Harold sirvió como un recordatorio de que el mal frecuentemente lleva una cara familiar y que los monstruos que tememos podrían ser los vecinos útiles, compañeros de trabajo confiables y residentes tranquilos que parecen representar lo mejor de sus comunidades. Su muerte en el bosque detrás de Sunset Manor había terminado un reino de terror que había durado más de 40 años, pero las cicatrices dejadas por sus crímenes continuarían afectando a las familias y comunidades que había devastado por generaciones venideras. Las consecuencias del caso de Harold trajeron desarrollos inesperados que continuarían impactando a los investigadores mucho después de que pensaron que habían descubierto todos sus secretos. En febrero de 2021, más de un año después de su muerte, trabajadores de construcción renovando la casa de la infancia de Harold en Green Bay hicieron un descubrimiento que agregaría otro capítulo horrible a su historia. Detrás de una pared falsa en el sótano, encontraron una colección de pertenencias de niños, juguetes, ropa y artículos personales que claramente no pertenecían a Harold o su familia. La detective Chen fue llamada a la escena, y lo que vio le hizo darse cuenta de que los crímenes de Harold Peterson podrían haber comenzado mucho antes de lo que alguien había imaginado. Los artículos parecían datar de los 19. Varios de los artículos coincidían con descripciones de pertenencias que habían desaparecido con niños que habían desaparecido del área de Green Bay durante esa década. Casos que nunca habían sido resueltos y habían sido largamente olvidados por la aplicación de la revelación de que Harold podría haber estado matando desde su adolescencia motivó un reexamen completo de casos de niños desaparecidos de La detective de casos fríos María González fue asignada para liderar esta nueva fase de la investigación, trabajando con evidencia envejecida y declaraciones de testigos que en algunos casos tenían más de 50 años. El desafío era inmenso,
Muchos de los investigadores originales habían muerto, testigos se habían dispersado o fallecido, y evidencia de esa era había sido almacenada bajo condiciones que hacían el análisis forense extremadamente difícil. Sin embargo, la investigación produjo resultados perturbadores. El análisis de ADN de varios artículos, encontrados en el sótano de la casa de la infancia de Harold, coincidió con perfiles genéticos de evidencia recolectada durante las investigaciones originales de 3 casos de niños desaparecidos de 8 años. Quien había desaparecido mientras montaba su bicicleta a la escuela, Susan Martínez, de 10 años, quien había desaparecido de un patio de recreo cerca de su casa, y David William, quien había sido visto por última vez caminando a una tienda de la esquina para comprar dulce. Las familias de estos niños habían soportado más de 50 años de incertidumbre, nunca sabiendo si sus seres queridos habían sido secuestrados, asesinados, o habían sobrevivido de alguna manera y estaban viviendo en algún lugar bajo identidades diferentes. La evidencia de ADN del escondite del sótano de Harold finalmente proporcionó las respuestas que habían buscado durante medio siglo. Pero la verdad era más horrible que cualquier cosa que habían imaginado durante sus décadas de esperanza y preguntas. La madre de Timothy Chen, ahora de 89 años y viviendo en un hogar de ancianos, en Milwaukee, se desplomó cuando la detective González le informó que el caso de su hijo finalmente había sido resuelto. Había pasado 54 años preguntándose qué había pasado a Timothy, nunca volviéndose a casar, porque no podía soportar la idea de seguir adelante mientras el destino de su hijo permanecía desconocido. La confirmación de que Harold Peterson había matado a Timothy proporcionó cierre, pero también abrió heridas que nunca habían sanado completo. La investigación sobre la infancia de Harold reveló señales de advertencia que habían sido pasadas por alto o malentendidas por adultos. Los registros escolares mostraron que Harold había mostrado problemas de comportamiento desde una edad temprana, incluyendo crueldad hacia animales e interés inapropiado en niños más pequeños. Los maestros habían notado su tendencia a aislarse y sus dibujos perturbadores que representaban violencia y muerte. Sin embargo, en una era cuando el entendimiento de trastornos psicológicos infantiles era limitado, estas señales habían sido desechadas como una fase que Harold eventualmente superaría. Los padres de Harold, ambos fallecidos para el momento en que sus crímenes fueron descubiertos, aparentemente habían estado conscientes del comportamiento perturbador de su hijo, pero habían elegido ocultarlo en lugar de buscar él. Miembros de la familia que aún estaban vivos revelaron que la madre de Harold había mencionado encontrar cosas problemáticas en su dormitorio durante sus años adolescentes, pero nunca había especificado qué eran esas cosas, o había tomado alguna acción para abordar. La cultura de los 1960s, que enfatizaba mantener problemas familiares privados, había prevenido que Harold recibiera la intervención psicológica que podría haber prevenido sus crímenes posteriores. El perfil psicológico expandido de la Foster reveló que Harold Peterson representaba una categoría extremadamente rara de asesino serial, alguien que había comenzado a matar en la infancia y había continuado a través de su vida adulta con solo breves periodos de inactividad. Su habilidad de escalar de matar niños a dirigirse a mujeres adultas demostró un nivel de adaptabilidad y sofisticación criminal que lo convirtió en uno de los ofensores más peligrosos en la historia criminal americana. El descubrimiento de los crímenes de la infancia de Harold también explicó ciertos aspectos de su comportamiento adulto que habían desconcertado a los investigadores. Su elección de trabajar en construcción, sus movimientos frecuentes entre ciudades y su selección cuidadosa de víctimas que vivían solas, todo tenía más sentido cuando se veía como tácticas desarrolladas durante décadas de experiencia. Harold no había sido simplemente un trabajador de construcción que casualmente mataba. Había sido un asesino que había elegido trabajo de construcción porque proporcionaba cobertura perfecta para sus crímenes. La investigación expandida reveló que Harold había matado al menos 21 personas durante un lapso de más de 40 años, convirtiéndolo en uno de los asesinos seriales más prolíficos en la historia americana. Sus víctimas iban desde niños de tan solo 7 años hasta adultos en sus 30s, y sus crímenes habían tomado lugar a través de múltiples estados y el alcance geográfico y temporal de sus actividades había prevenido que agencias de aplicación de la ley reconocieran los patrones que podrían haber llevado a su detección. El caso de Harold Peterson se volvió un hito en investigación criminal, demostrando tanto el poder de la ciencia forense moderna para resolver casos de décadas de antigüedad, como la importancia de cooperación
interagencial en el rastreo de ofensores seriales que operan a través de límites jurisdiccionales. El caso motivó cambios en cómo se conducen investigaciones de personas desaparecidas y cómo se preserva evidencia para análisis futuro usando tecnologías que aún no existen. Para las familias de las víctimas de Harbour, la resolución de estos casos trajo una mezcla de alivio y dolor renovado. Después de décadas de incertidumbre, finalmente tenían respuestas sobre lo que había pasado a sus seres queridos, pero esas respuestas confirmaron sus peores temores y los forzaron a confrontar la realidad de que sus niños, hermanas, hijas y madres habían muerto a manos de un monstruo que había continuado viviendo una vida normal durante décadas después de destruir la suya. La historia de Harold Peterson sirve como un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más ordinarias y que las personas en quienes más confiamos podrían ser las capaces del mayor daño. Su transformación de un residente útil de hogar de ancianos a uno de los asesinos seriales más notorios de América demuestra la importancia de mirar más allá de apariencias superficiales y permanecer vigilantes por señales de comportamiento depredador, incluso en los lugares más inesperados. Mientras la investigación finalmente llegó a su fin, la detective Chen reflexionó sobre el viaje que había comenzado con un simple caso de persona desaparecida y había terminado con la exposición de una de las empresas criminales más extensas en la historia de la muerte de Harold Peterson en el bosque detrás de Sunset Manor. Había parecido inicialmente como un final trágico a la vida de un hombre anciano, pero en realidad había sido la llave que desbloqueó décadas de crímenes ocultos y proporcionó justicia para víctimas cuyas familias habían esperado vidas enteras por respuesta. El impacto psicológico del caso de Harold se extendió mucho más allá de sus víctimas inmediatas y sus familias. Los residentes de comunidades donde había vivido y trabajado lucharon con la comprensión de que habían interactuado sin saberlo con un asesino serial durante años. Antiguos compañeros de trabajo recordaron compartir descansos de almuerzo y conversaciones casuales con un hombre que había estado cazando y matando activamente a mujeres. Los vecinos recordaron la utilidad de Harold con reparaciones domésticas y su presencia tranquila en eventos comunitarios, nunca sospechando la oscuridad que ocultaba detrás de su fachada ordinaria. El caso también resaltó la vulnerabilidad de mujeres que vivían solas en áreas urbanas durante el siglo XX. Harold había dirigido específicamente a mujeres que vivían independientemente y trabajaban en áreas donde podrían encontrar trabajadores de construcción durante sus rutinas diarias. Sus víctimas habían estado siguiendo patrones normales de trabajo y actividad social, tomando decisiones rutinarias sobre sus vidas diarias, cuando encontraron un depredador que había estado estudiando cuidadosamente sus movimientos y esperando oportunidades para atacar. La investigación de la detective Chen reveló que Harold había mantenido vigilancia detallada de sus víctimas potenciales, a veces observándolas durante semanas o meses antes de decidir si actuar. Su trabajo de construcción proporcionó cobertura perfecta para esta vigilancia, ya que su presencia en varios vecindarios parecía natural y no notable. Podía observar las idas y venidas de las mujeres, aprender sus horarios y hábitos, e identificar momentos cuando serían más vulnerables al ataque. La evidencia forense recuperada de las varias escenas del crimen de Harold pintó la imagen de un asesino que había crecido cada vez más confiado y sofisticado con el tiempo. Sus primeros asesinatos mostraron signos de impulsividad y planificación pobre, pero sus crímenes posteriores demostraron preparación cuidadosa y atención al detalle que hizo la detección mucho más difícil. Había aprendido de sus errores y había desarrollado técnicas para someter rápidamente a las víctimas, transportarlas a ubicaciones seguras y disponer de evidencia de maneras que prevendrían el descubrimiento. El capítulo final de la historia de Harold Peterson se desarrolló en salas de tribunal a través de múltiples estados, mientras fiscales trabajaron para cerrar oficialmente casos que habían permanecido abiertos durante décadas. Aunque Harold nunca podría ser llevado a juicio debido a su muerte, el cierre formal de estos casos proporcionó reconocimiento legal importante de sus víctimas y permitió que sus familias accedieran a recursos y servicios de apoyo que previamente no habían estado disponibles para él. El caso de Harold Peterson permanece como un testimonio a la importancia de preservar evidencia incluso cuando el análisis inmediato no es posible,
y a la dedicación de investigadores que se niegan a dejar que casos fríos permanezcan para siempre, sin resolver. La decisión de la detective Chen de perseguir pruebas de ADN en lo que parecía ser un caso directo de un hombre anciano, muriendo por exposición, había desbloqueado una de las investigaciones criminales más significativas en la historia de Wisconsin, y había proporcionado justicia para víctimas cuyas familias habían esperado décadas por respuesta. Mientras los investigadores se prepararon para cerrar definitivamente los archivos sobre los crímenes de Harold Peterson, reflexionaron sobre las lecciones aprendidas de un caso que había revelado cuán efectivamente un asesino serial podía esconderse dentro de la sociedad. La historia de Harold sirvió como un recordatorio de que el mal frecuentemente lleva una cara familiar y que los monstruos que tememos podrían ser los vecinos útiles, compañeros de trabajo confiables, y residentes tranquilos que parecen representar lo mejor de sus comunidades. Su muerte en el bosque detrás de Sunset Manor había terminado un reino de terror que había durado más de 40 años, pero las cicatrices dejadas por sus crímenes continuarían afectando a las familias y comunidades que había devastado por generaciones venideras. En los años siguientes al cierre del caso de Harold Peterson, la detective Chen frecuentemente reflexionó sobre cómo un simple reporte de persona desaparecida había llevado al descubrimiento de uno de los casos de asesinato serial más extensos en la historia de Estados Unidos. La caminata de Harold hacia el bosque aquella tarde de octubre había parecido ser simplemente la decisión confundida de un anciano con demencia, pero en realidad había sido el acto final de un depredador que había aterrorizado comunidades durante décadas. Su historia continuará siendo estudiada por generaciones de investigadores, sirviendo como tanto una advertencia sobre los peligros ocultos en nuestras comunidades como una demostración del poder de la ciencia moderna para finalmente traer justicia a aquellos que pensaron que habían escapado para siempre de las consecuencias de sus crímenes más oscuros.